¿Sabías que la idea de que Jesús estaba casado con María Magdalena es una teoría moderna? Sí, y surgió apenas a finales del siglo XX con el libro El Código de Da Vinci del autor Dan Brown, quien a su vez se inspiró en un libro anterior, Santa Sangre, Santo Grial, de 1984. A los pocos años de que muere Jesús, circulan muchos textos diferentes entre las comunidades cristianas. No fue sino hasta que se consolidó el canon en el año 397 después de Cristo que se integraron los 27 libros como el Nuevo Testamento. Para esto, los textos tenían que cumplir con los siguientes requisitos. Uno, que tuviera un origen apostólico, es decir, que haya sido escrito por un apóstol o alguien cercano a ellos. Dos, que su uso fuera litúrgico, o sea que era leído regularmente en las iglesias. Tres, que tuviera coherencia doctrinal en armonía con la enseñanza recibida. Y cuatro, que la aceptación fuera general. Tenía que ser reconocido por las diversas comunidades cristianas. Ahora, los textos que no fueron incluidos son los evangelios gnósticos, los que fueron descubiertos en diciembre de 1945 en Egipto y presentan una visión de Jesús y de su mensaje radicalmente diferente a la de los cuatro evangelios que conocemos. Estos no fueron incluidos porque primero fueron escritos en el siglo II y dos, que todos estos comparten la idea de que la gnosis o el conocimiento espiritual profundo y no la fe, ni el sacrificio, ni la obediencia externa es el camino hacia la salvación. Son 6 los evangelios, pero solo el de Felipe y el de María Magdalena hablan de la relación entre ella y Jesús, que es lo que nos atañe en este video. El Evangelio de María presenta a María como la receptora de revelaciones superiores, desafiando la autoridad masculina. Y Pedro, enojado, comenta, ¿es que el maestro habló con una mujer en secreto sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos cambiar nuestras costumbres y escuchar todos a esta mujer? A lo que Andrés le responde, si el Salvador la consideró digna, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? En el de Felipe dice, el Salvador amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en puntos suspensivos. La parte del documento donde debería decir dónde la besó está dañado. Tiene una rasgadura y justo en el lugar donde se menciona en qué parte del cuerpo la besaba. Claro que pudo haber sido en la boca, pero también en la frente, en la mejilla, en la cabeza, no sé, cualquier otra parte. Ahora, hablemos de lo que significaba el beso entre los judíos en esa época. En la cultura judía del siglo I, especialmente en contextos religiosos como el de Judea, las demostraciones físicas de afecto entre esposos eran reservadas para la intimidad del hogar. La modestia era un valor central y los gestos, como el beso, no se exhibían abiertamente. Ni siquiera el beso era parte de la ceremonia matrimonial. Las bodas judías incluían contratos, bendiciones y celebraciones, pero nunca un puede besar a la novia. El beso como símbolo tenía otros usos. En textos bíblicos y rabínicos, el beso aparece como gesto de respeto, reverencia o traición, como fue el caso del beso de Judas. El lenguaje gnóstico tiene la particularidad que es más un lenguaje metafórico que textual. Entonces, el beso gnóstico era un aliento, era como un portador de espíritu. En muchas tradiciones antiguas, el aliento, ruach o neuma, era símbolo de transmisión divina. Era una intimidad sin deseo. No busca posesión ni placer, sino comunión. Es una forma de unir el alma con el conocimiento y no cuerpos con el deseo. Existen otras razones que dicen por qué Jesús no podía estar casado. El haber estado casado significa tener casa, y él no tenía una, pues viajaba constantemente. Durante los 3 años que duró su ministerio, quedaron registrados alrededor de 30 viajes en los territorios de Galilea, Judea, Samaria y regiones vecinas. Y aunque viajaba con frecuencia, los trayectos nunca fueron tan extensos como para afectar sus responsabilidades domésticas
si es que las tuviera. Su presencia en casa se mantenía estable. Probablemente el viaje más largo le tomó 5 días de ida y 5 de regreso, cuando caminó de Capernaum a Tiro y Sidón. Otra razón que dicen es que no hay mención en la Biblia de que estuviera casado. Correcto, pero tampoco que no lo estuviera. No se encuentra en la Biblia prácticamente ninguna referencia sobre la vida cotidiana de él ni de ninguno de los apóstoles. De estos prácticamente se refiere solo como testigos, predicadores y fundadores de comunidades cristianas. Podemos leer solo que los apóstoles, Pedro y Felipe, sí tenían familia, que Pedro estaba casado porque le pidió a Jesús que sanara a su suegra y que Felipe tuvo 4 hijas que eran profetisas. Ahora, vamos a ver por qué Jesús sí pudo estar casado. Como judío, tenía que seguir su ley, tenía que cumplir con las expectativas religiosas y culturales. En el Génesis encontramos, sean fecundos y multiplíquense, siendo este considerado el primer mandamiento en la Torá. Y también, antes de crear a Eva, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Socialmente hablando, estar soltero más allá de cierta edad, típicamente a los 20 años en el caso de los hombres, era inusual y podía generar sospechas. La identidad y el legado de un hombre estaban ligados a tener hijos que continuarán su nombre y su linaje. El pensamiento rabínico también sostenía que un hombre sin esposa estaba incompleto. Había muy pocos que no estaban casados a los 20 años, pero había solamente 2 excepciones, la profética y la religiosa. La profética es la única que se encuentra en la Biblia y es cuando Dios le prohíbe el matrimonio a Jeremías en el Antiguo Testamento, y la religiosa que era la de acogerse al voto nazareo. Este voto era un compromiso voluntario que podían hacer los estudiantes de la Torá para apartarse del mundo y dedicarse exclusivamente a Dios. Pero este voto era solo por el tiempo que estuvieran estudiando. No lo podían mantener hasta el día de su muerte. Tampoco hay ninguna referencia de que Jesús haya tomado este voto, y si lo hizo, tuvo que haber sido durante el tiempo que estuvo estudiando y no durante su ministerio. Y te digo por qué. Las restricciones del voto nazareo eran 3. 1. No podían beber vino ni ningún producto de la vid. Pero Jesús, en las bodas de Canaán, donde hizo su primer milagro de convertir el agua en vino, es prácticamente un hecho que haya tomado al menos una copa, pues el vino era símbolo de alegría, bendición y abundancia entre los judíos. Y en lo que conocemos la última cena, pero era la celebración del Pesaj. El vino era parte de la celebración cuando Dios los liberó de Egipto. El vino en el siglo primero entre los judíos tenía una profundísima carga espiritual, simbólica y social, tanto en contextos religiosos como no religiosos. 2. Tampoco podían cortarse el cabello. Aunque tenemos imágenes creadas por el mundo occidental de un Jesús con cabellera larga, tampoco hay nada que diga que así lo tenía. Es más, en esa época los hombres judíos y romanos llevaban el cabello relativamente corto. Y la tercera restricción era la de no tocar cadáveres o acercarse a los muertos. Pero Jesús no solo tocó el cuerpo muerto de la hija de Jairo, sino que la resucitó. Al terminar el tiempo de esa promesa, se hacía un rito para que quedara marcado su final, ofreciendo cordero, pan y se cortaban el cabello para quemarlo. Jesús dijo que descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. No cumplir con el primer mandamiento de la Torá. Ojo, no hablo de los 10 mandamientos de Moisés, sino de la Torá. ¿No sería ir en contra de la voluntad de quien lo envió? Como aspirante a rabí y ya como rabí, no creo que hubiera tenido una multitud de seguidores porque no hubiera hecho coherencia entre el mandamiento, costumbres judías y él viviendo soltero. Sería tanto como tener un papa casado
con hijos el día de hoy. Otros aseguran que era esenio porque estos practicaban el celibato. Los esenios eran una secta judía muy estricta. Ellos vivían en comunidades apartadas, especialmente en el desierto de Judea, y al ser tan estrictos, poco contacto podían tener con los demás judíos o comunidades. Consideraban el templo de Jerusalén corrompido, por lo que no se presentaban ahí ni siquiera para rezar. Pero Jesús pasaba tiempo en el templo, incluso después de haber volcado las mesas de los mercaderes. En la Biblia dice, vinieron a él, al templo, ciegos y cojos, y los sanó. También dice, enseñó en el templo después de purificarlo. Sobre el celibato encontramos en el Nuevo Testamento que Pablo dice que eligió el celibato cuando dice que aunque el matrimonio es bueno, el celibato es un don que permite una dedicación total a la obra del Señor. Pero Pablo no fue apóstol, ni siquiera conoció a Jesús, pues se convirtió después de su resurrección por una visión cuando perseguía a los cristianos. Así que el celibato que él decidió mantener no fue por influencia directa de Jesús. Hay otro pasaje que dice, pues hay eunucos que no se casaban, pero los eunucos eran hombres castrados y servían a la realeza, permitiendo que interactuaran con las mujeres, sabiendo que no aprovecharían ninguna ocasión para tener relaciones. Ahora te pregunto, ¿crees en la posibilidad de que Jesús sí se haya casado y haya tenido descendencia, que este detalle fue omitido o escondido por la iglesia estratégicamente? ¿O crees que no se haya casado porque no está dicho en la Biblia? ¿Cómo crees que fuera la vida de algún descendiente de Jesús en este siglo XXI? ¿Sería perseguido por adoradores o por enemigos? ¿Habría más paz en el mundo o más guerra? Si la existencia de un descendiente de Jesús fuera posible, ¿te daría esta posibilidad a ti de tener libre albedrío o te someterías a la voluntad de este descendiente? ¿Te has imaginado las consecuencias de tener un descendiente de Jesús abiertamente aceptado por la Iglesia? Todas estas implicaciones no serían la razón principal por la que no se habla de esta humanidad del Hijo de Dios. Yo creo que nadie puede tener la verdad en asuntos como este, pero estas son las consecuencias de los cánones, por haber aceptado unos textos y otros no. Los que decidieron solamente plasmar la divinidad de Jesús y no la cotidianidad de su vida, aunado a los puntos de vista de cada uno de los que participaron en las estructuras de cada una de las Biblias, de los traductores del hebreo, del griego, al latín, arameo y ahora las lenguas modernas, y todo lo demás que nos influye en los diferentes tiempos en la historia.